para, bueno, para que las pueda aprovechar a ver si las puedo subir después. Sí, repito, estamos los mismos de siempre. Ajá. Bueno, comenzando la introducción, feliz inicio de trimestre del periodo 21B. A ponerse las pilas, no nos queda más de otra. Para el COVID nada, avanzando. Aquí tenemos esta materia que se llama flujo en canales y tuberías, que es la que le sigue a mecánica de fluidos, que antes se llamaba mecánica de fluidos 2, se llamaba así por el nuevo pensum. Bueno, la materia lo que trataba realmente era el estudio y análisis del flujo dentro de los canales y de las tuberías, principalmente de tuberías. Casi el 70% de la materia se enfoca en el estudio de las tuberías y dejando de último lo que vendría siendo ya los canales. De todas formas, cuando veamos ese tema van a saber a qué nos referimos con canales. ¿Por qué nada más el 70% es de tuberías y el otro tan poquito de canales? Bueno, porque hay otras materias en donde se utiliza ya la aplicación de lo que vendría siendo el análisis de los canales. Por ejemplo, en acueductos se usa un poquito, en obras hidráulicas también se debería de utilizar, y bueno, hay otras electivas como drenaje urbano y se llama sistema de drenaje vial y urbano, así se llama. Y hay otra que se llama diseño de elementos hidráulicos. Esas materias entonces ya abarcan lo demás, la aplicación de lo que es flujos en canales. De resto, vamos a estudiar la parte de tuberías, que serían estos temas que están aquí. Ya esto está en Classroom, no sé si todos ya estarán en el Classroom, pero todo esto de la introducción, la cantidad de temas y las evaluaciones y las fechas de los exámenes ya están publicadas en el Classroom. Así que ya pueden ir empezando a estresarse. Al 8 de junio es el primer parcial. A ver, el 6 de julio es el otro, 27 de julio el último, y tenemos recuperativo la primera semana de agosto, que es la última semana de clase. Son 13 semanas que nos dijeron que iba a durar este trimestre. O sea que la primera semana de agosto ya es la última, es donde ya todos están corriendo, llorando con lágrimas en los ojos. Entonces, aquí tenemos 3 parciales. El primer parcial son los primeros 2 temas, que es hidráulica en flujo en tuberías permanentes, que ya de estos 3 deberían de saber bastante. Que es esto es parte de lo que fue mecánica de los fluidos 1, el final. Lo que pasa es que aquí se utilizan otros métodos, aplicamos otros métodos, y redes de distribución, que es un tema que sí es nuevo para ustedes. Este es un tema completamente nuevo para ustedes, pero no nada así del otro mundo, porque estos son redes, digamos que sistemas de tuberías en paralelo. Yo el trimestre pasado en fluidos no les evalué tuberías en paralelos, pero sí les había dejado creo que el video en el clase. Igual eso lo vamos a ver aquí un poquito más a profundidad, el análisis real y los métodos que vamos a aplicar nuevos dentro de lo que vendría siendo la parte de hidráulica. Y bueno, redes es una aplicación de ese sistema en tuberías en paralelo, lo único que es un poquito más amplio. El estudio es un poquito más amplio. El segundo tema vendría siendo el análisis de bombas hidráulicas, todo lo que tiene que ver con bombas, cómo disponer las bombas, cómo hacer una estación de bombeo de bombas para poder trabajar hidráulicamente bien. Y de ese mismo segundo parcial se estudia entonces tuberías en flujo no permanente, o sea, lo mismo que teníamos como flujo permanente, pero ahora ¿qué sucede? Que ahora los tanques no se van a mantener siempre llenos, sino que puede ser que esos tanques, su cota de altura de elevación pues disminuya con respecto al tiempo o incremente dependiendo de cuáles sean las condiciones que nosotros estemos estudiando. Y por último vamos a estudiar entonces
la parte de canales abiertos. Aquí están las ponderaciones 35, 35 y 30. Recordando que esta materia es teórico-práctica, así que el 50% de la nota es la teoría y el otro 50% de la nota correspondería a la práctica. Aquí tenemos las prácticas que vamos a hacer en la parte teórica. Vamos a utilizar un programa. Claro, el primer informe no se utiliza el programa, sino que es algo más de reconocimiento de sitio de ustedes. De ustedes en donde van a reconocer ciertos elementos de un sistema de tubería. Pero ya las demás prácticas, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, es un programa que yo les voy a ir enseñando cómo utilizarlo, que es una aplicación que se utiliza para diseños de redes de tubería en ciudades. Eso es algo que ustedes van a aprender después, la aplicación real en acueductos y cloacas. Cómo hacer ese tipo de diseño. Pero antes de aprender a hacer ese tipo de diseño, pues yo les voy a ir enseñando cómo utilizar el programa poco a poco, o sea, como que aprendiendo a caminar para que ustedes después vayan corriendo. En eso se enfoca esta parte de flujo en canales y tuberías. Y aquí, como les dije, y aquí están los exámenes. Ya guía revisada, número soldado. Tienen casi un mes, literalmente un mes, para el primer para el primer parcial, que vendría siendo esto. Okay. No sé si tienen dudas respecto a los exámenes o algo. Profe, ¿por qué solamente hará recuperativo del primero o del segundo? Buenos días. Buenos días. Bueno, eso porque realmente no sé si me voy a dar chance de terminar de corregir el tercer parcial, que es una semana antes. Entonces, por ejemplo, presentan el martes y yo termino de corregir que sí el viernes. Entonces no van a estar tan preparados para estudiar para lo que vendría siendo el recuperativo del tercero. Eso es más que todo porque, por eso, pues, o sea, por el tiempo en el que me va a dar chance de darles a ustedes la nota, y realmente no sé si vayan a poder recuperarlo como tal. Bueno, pero ajá, si se llega a dar el caso de que necesiten recuperar es el tercero, pues ni modo. Ahí yo trataré de ver qué se puede hacer al respecto. Pero, o sea, yo más que todo les pongo aquí primero o segundo parcial por esa misma razón. Porque a lo mejor ponte que primero salgas mal. Yo espero que ninguno salga mal, pero pónganse que salgan mal, bueno, ya saben entonces cuál es el que va, preferiblemente cuál van a recuperar. Si tienen uno de estos dos aplazados, el primero o el segundo, preferiblemente recuperaría eso, porque además de que valen más, porque valen un poquito más que el último, les va a dar más chance de estudiar que para el último. Bueno, no sé, eso es lo que yo creo. De todas formas, ahí coloco primero o segundo, pero ya eso va a depender de ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces la introducción. Esta clase es rapidita, porque ya esto se supone que ustedes lo saben. En generalidades hablamos de flujo permanente y flujo no permanente. Ahí es donde se divide entonces este tema en dos ramas. Cuando las condiciones del flujo varían con respecto al tiempo, o cuando cuando las condiciones del flujo pues no varían con respecto al tiempo. ¿Cuáles condiciones son las que nos interesan a nosotros? El tirante y la velocidad, que también lo podemos expresar no como velocidad sino como caudal. La velocidad la estudiaríamos entonces dentro de lo que vendría siendo la tubería propiamente dicha. Es decir, si nosotros vamos a estudiar una tubería y queremos evaluar distintos comportamientos del flujo con respecto a distintos tiempos, entonces vamos a ir obteniendo ciertos resultados. Aquí en la parte superior tenemos un flujo permanente. Vamos a suponer que esta es una tubería y aquí vendrían siendo esta línea o esta gráfica es el perfil de velocidades del flujo
para un tiempo 1 me genera este tipo de perfil, para un tiempo 2 me genera el mismo perfil y para un tiempo 3 me sigue generando el mismo perfil. Es decir, que estamos estudiando bajo condiciones permanentes. Eso vendría siendo el primero, segundo, tercero, creo que hasta el cuarto, sí, los primeros 3 temas se refiere a esto, a flujos permanentes. Es decir, que las condiciones que yo estudio o de análisis que nosotros vamos a hacer siempre nos va a dar el mismo tipo de caudal en la tubería. Para flujos no permanentes ya es otra condición. Puede ser que se nos generen distintos tipos de perfiles, distintos tipos de perfiles de velocidad para distintos tiempos bajo un mismo concepto. También está el término tirante, que ese término tirante es la altura que existe entre la superficie libre de un tanque, bueno, no necesariamente un tanque, puede ser cualquier sistema, y el fondo. Entonces esa altura, que a veces la denominan H, siempre es constante cuando estamos trabajando con flujo permanente, porque esas son las condiciones de que no varía esa altura con respecto al tiempo, mientras que para flujos no permanentes esa altura sí es variable, ese tirante va a ir variando, va a ir disminuyendo o va a ir aumentando dependiendo de las condiciones que nosotros estudiemos. ¿Cómo sé si ese tanque se está llenando o se está vaciando? Bueno, eso va a depender de lo que nos indiquen en el problema. O sea, ustedes no van a ser adivinos y van a decir, no, bueno, ese tanque se está vaciando o se está llenando. No, eso va a depender de lo que les diga el problema. Así que no es nada del otro mundo. Como principios básicos sabemos que se cumple entonces el principio de continuidad. Es decir, si yo tengo un sistema de tubería donde nada más tengo una entrada y una salida, entonces todo lo que entre tiene que ser igual a todo lo que sale. Eso viene de ¿cómo se llama esta ley? La conservación de la masa. Perfecto. Tenemos también el principio de fluido ideal por Bernoulli. Sabemos que si evaluamos la energía en el punto de entrada y la energía en el punto de salida, entonces van a ser iguales. Lo único que cada uno de ellos pues va a tener su presión respectiva, va a tener una energía potencial o cargas de gota respectivo, y también va a tener una energía cinética o carga de velocidad respectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que las condiciones de diámetro varíen, las condiciones de presiones varíen en función a las cotas o velocidades de flujo que nosotros estemos estudiando en un sistema. Todos estos principios se siguen cumpliendo al igual que lo que conocimos en mecánica de fluido. Aquí tenemos simplemente una línea de gradiente hidráulico y una línea de energía total. Recuerden que la línea de energía total es la de color rojo y la línea de gradiente hidráulico vendría siendo esta de color morado, en donde la línea de gradiente hidráulico simplemente es la suma de la presión disponible en el punto que estemos estudiando, es decir, esta vendría siendo la presión que hay acá disponible más la altura que hay con respecto a un dato. Es decir, este punto A1 tiene una altura medida con respecto a un punto de referencia. Le sumamos la carga de presión y nos generaría entonces esta línea de presión que tenemos aquí en color, línea de gradiente hidráulico que tenemos en color morado. Si nosotros le sumamos a eso la carga de velocidad, entonces se nos generaría esta línea de energía total. Aquí, como es flujo ideal, quiere decir entonces que no hay pérdidas de energía en el sistema. ¿A qué nos referíamos nosotros con fluido ideal? Bueno, es decir, que no teníamos pérdidas. Quería decir entonces que el flujo no generaba restricciones debido al entorno. Es decir, que el entorno no le iba a generar ningún tipo de fricción para oponer que se moviera ese flujo. Entonces aquí teníamos bajo condiciones ideales, por eso es que se llama un flujo ideal, porque es lo idóneo, pero sabemos que esa no es la triste realidad. Aquí tenemos que la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2, ya que no existe resistencia al flujo. Es decir, no hay pérdidas de energía, no hay pérdidas ni por fricción, ni pérdidas por accesorios locales. Cuando hablamos de flujo real, ya la ecuación de energía en flujos reales se puede escribir en el sentido del flujo o en el sentido contrario. ¿A qué nos referíamos nosotros con eso? Bueno, que si yo quería estudiar la energía entre el punto 1 y el punto 2, yo podía llamarlo como
si voy a seguir el sentido del flujo, que es lo que me indica aquí este gráfico que tenemos aquí, que la velocidad va hacia la derecha, entonces nosotros estudiaríamos como la energía en el punto 1 menos las pérdidas totales, vamos a llamarlo así, pérdidas totales, va a ser igual a la energía en el punto 2. A esto es lo que se refiere con escribir para flujos reales, bueno, que ya estamos hablando de flujos reales, cómo vendría siendo expresada la ecuación de energía. Es decir, la energía en el punto 1 menos todo lo que yo pueda perder de energía va a ser igual a la energía en el punto 2. Si yo voy en sentido contrario al flujo, entonces yo debo ir escribiendo de derecha a izquierda. Es decir, la energía en el punto 2 más todas las pérdidas de energía que existen entre este punto y este otro punto va a ser igual a la energía en el punto. Cualquiera de las dos formas que ustedes quieran escribirla es válido. Generalmente utilizamos el sentido del flujo porque es más sencillo de comprender que está en el sentido contrario. De todas formas, como les dije, ustedes pueden expresarlo como ustedes prefieran, siempre y cuando lo especifiquen en los cálculos que ustedes estén haciendo. HF se refiere entonces a esas pérdidas totales, en donde las pérdidas totales se subdividen en pérdidas debido a la fricción o pérdidas debido a accesorios, que también se llaman pérdidas locales o pérdidas menores o pérdidas minorizadas. Eso va a depender del libro que ustedes estén estudiando o los videos en YouTube que estén viendo, pero son lo mismo, son pérdidas por accesorios. ¿Por qué le llaman pérdidas menores o minorizadas? Porque los accesorios en los sistemas de tubería generan pérdidas de energía muy pequeñas con respecto a las pérdidas que generan las tuberías por fricción. Entonces, como los tramos son largos, pues las pérdidas por fricción siempre son mayores que la cantidad de accesorios que nosotros colocamos en un sistema. Eso es por el tipo de ejercicios que nosotros utilizamos y bueno, que la mecánica de fluidos pues generalmente estudia. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay veces que nosotros vamos a diseñar una tubería que va desde un embalse hasta una población, y entre el embalse y la población pues simplemente existen pocos accesorios que nosotros vamos a adicionar a lo largo de todo ese tramo. Sin embargo, hay otro tipo de sistemas, por ejemplo, en las edificaciones, en los edificios, hay mucha más cantidad de accesorios que tramos de tubería. Entonces, a lo mejor allí las pérdidas por accesorios en ese tipo de sistemas no las llamaríamos pérdidas menores. Eso va a depender, no lo sabemos. Lo cierto es que cuando dibujamos la línea de energía, ahora ya no son completamente horizontales, sino que ahora van decreciendo. ¿Por qué? Bueno, esto es debido a que si yo estoy en un punto y otro punto, pues voy a tener pérdidas debido a la resistencia al flujo que se me está generando dentro de la tubería, porque ya estamos hablando de que eso realmente sucede. El flujo siempre se va a oponer al movimiento, siempre va a haber oposición al movimiento debido a la fricción que existe entre el flujo y las condiciones de borde, que para este caso las condiciones de borde vendría siendo el tipo de material de tubería que estemos estudiando. Aquí tenemos que para la energía en 1 vamos a tener una presión, una carga de presión, y también vamos a tener por supuesto una carga de Z, que sería la cota. Lo que pasa es que Z1 y Z2 para el punto 1 y punto 2 son los mismos. Tenemos aquí una presión, tenemos una carga de velocidad, luego vamos a ir perdiendo energía hasta llegar al punto 2. Aquí tenemos una segunda presión y tenemos una segunda carga de velocidad. Se nos generaría entonces el gradiente línea de energía total y la línea de gradiente ideal. La diferencia, si aquí colocamos un triángulo rectángulo entre el punto 1 y el punto 2, que vendría siendo este que se nos forma aquí, este cateto me representaría a mí simplemente esas pérdidas totales de energía que existen entre un punto y el otro punto. De esto se trata entonces el estudio de esta materia. Cómo
nosotros vamos perdiendo energía en los sistemas a medida que vayamos haciendo los diseños. Profe, ¿para qué me va a servir esto a mí en la vida? Bueno, si ejercen como ingenieros civiles y si ejercen más que todo dentro del ámbito hidráulico, si van a diseñar una red de acueductos en donde necesitan trasladar agua desde un embalse a una población, ustedes necesitan saber cuál es la pérdida de energía que va a existir en el sistema para poder garantizar que a la población le llegue agua. Si no hay suficiente energía en el sistema, las pérdidas van a ser mayores y el agua jamás en la vida va a llegar a la población que ustedes vayan a querer abastecer. Entonces, bueno, para eso es que nosotros vemos este tipo de materia. De ese mismo triángulo rectángulo, yo puedo sacar la siguiente relación. Entre el punto 1 y el punto 2 existe una longitud que por supuesto yo debo conocer. Puedo conocer en un sistema que ya exista o puedo conocerla para un sistema que yo vaya a diseñar. Entonces la longitud yo la conozco. Las pérdidas HF de energías totales en el sistema, bueno, yo las puedo calcular o las puedo estimar. Y en función a eso, yo puedo obtener, para este triángulo rectángulo, obtener un ángulo. Que de ese ángulo me va a servir a mí para yo obtener una relación que se llama pendiente de la línea de energía total. Esa pendiente de línea de energía total se las estoy mencionando porque en el programa que nosotros vamos a aprender a utilizar, bueno, que ustedes van a aprender a utilizar, hay una columna que les da directamente este término que se llama pendiente de línea de energía total, o también le dicen pérdidas por metros lineales, así le llaman también. Quiere decir que si yo conozco este término, el S, y yo lo multiplico por la longitud de tubería o un tramo de tubería en específico que yo quiero estudiar, también voy a poder obtener el valor de pérdidas por fricción ya directamente. Entonces, el programa que yo les voy a mencionar después, cuando estemos en la práctica, no nos dice cuánto es el valor de pérdidas que existe en el tramo, pero nos da este valor dependiente de línea de energía total. Es decir, que si yo multiplico ese coeficiente por la longitud de los tramos que yo quiero estudiar, me va a dar directamente entonces las pérdidas en cada uno de esos tramos. Por eso se los menciono, y bueno, creo que hay varios ejercicios en la guía donde también sale este término pendiente de línea de energía total. Sistemas de tuberías, bueno, este es un sistema bastante simple, el sistema más simple de todos los sistemas, en donde simplemente voy a unir un tanque A con un tanque B mediante una tubería. Yo quiero trasladar agua o fluido, vamos a decir que cualquier tipo de fluido, desde un tanque hacia otro tanque. Entonces simplemente tengo que hacer la unión de una tubería para poder garantizar ese desplazamiento de flujo. En los sistemas simples, esta tubería, independientemente de cuál sea su longitud, va a tener una única longitud, va a tener también un único diámetro y va a tener un único material. Es decir, que esta tubería, para unir entre A y B, solamente sería un único elemento, así lo llamamos, cuyo diámetro es constante y cuyo material es el mismo. Puede ser hierro galvanizado, puede ser plástico, puede ser vidrio, puede ser concreto, etc. Puede ser cualquier tipo de material. Para este sistema existe una única pérdida de energía, que la llamaríamos entonces pérdida de energía total. Y la tenemos. Simplemente, si yo estudio la energía en A menos las pérdidas por fricción, pérdidas de energía totales que vayan a haber a lo largo de toda la tubería, va a ser igual entonces a la energía en B. También están los sistemas que ya no son simples. Por ejemplo, un sistema que llamaríamos sistema en serie, tanque, tubería, estanque, en donde yo puedo tener
la unión de no un único elemento, sino que puedo tener distintos elementos. En este caso, en esta representación que yo les estoy dando, aquí tengo dos tuberías, pero no necesariamente puedo tener dos, puedo tener tres, cuatro, etcétera. Puedo tener muchas tuberías en donde cada una de las uniones entre tuberías nace lo que se conoce como un nodo, es decir, simplemente un punto de empalme entre dos tuberías. Aquí tengo una tubería 1 que tiene su diámetro 1, longitud 1 y material 1. Yo puedo unirla con otra tubería que tenga un diámetro diferente, tenga una longitud diferente y por supuesto que también tenga un material completamente diferente. Esto es lo que se conoce entonces como sistema en serie. No necesariamente tienen que ser todos diferentes. Puede ser incluso que los diámetros sean los mismos, las longitudes sean las mismas y que el material sea el mismo. Pero ¿qué sucede? Que se genera un nodo porque a lo mejor ahí hay un cambio de dirección debido a algún accesorio. Un accesorio, por ejemplo, puede haber aquí un codo, puede haber aquí un giro, puede haber aquí una válvula de control de caudal. Y eso me genera entonces que tenga que utilizar dos tuberías. O sea, tenemos los sistemas simples, que es este que yo les mencioné anteriormente, y tenemos los sistemas en serie. Que la única diferencia de ellas es que existe entonces un nodo debido a algún cambio en el sistema, ya sea de diámetros de tubería, de longitudes, materiales, o simplemente de que haya la presencia de algún accesorio. Para este sistema, aquí yo puedo decir, por ejemplo, que existen dos pérdidas. Está las pérdidas de energía que existen para la tubería 1 y las pérdidas de energía que existen para la tubería 2. Aquí tengo HF1 y HF2. Si yo sumo HF1 más HF2 voy a obtener las pérdidas de energía totales que hay en ambos tramos. Simplemente sumo las dos pérdidas y obtendría las pérdidas de energía totales. Hablando de caudales, vamos a hablar un poquito de caudal. Si esto es un nodo y este nodo simplemente cumple la función de unir la tubería 1 con la tubería 2, quiere decir que a este nodo no le entra nada externo a este sistema de tanque, tubería, tanque. Si eso es así, quiere decir que el caudal que vaya a pasar por la tubería 1 tiene que ser igual al caudal que va a pasar por la tubería 2. Profe, pero si tienen diferentes diámetros, ¿el caudal va a seguir siendo el mismo? Sí, va a seguir siendo el mismo. Recuerden que nosotros tenemos que cumplir que lo que entra en el sistema va a ser igual a lo que sale del sistema. Es decir, que si en el sistema por el tanque A entra un caudal para esta tubería, entonces para el sistema por el tanque B tiene que salir el mismo caudal que está entrando a la tubería y saliendo para acá. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que nos dice la ley de la conservación de la masa. Y por ahí también lo que dicen por ahí, la energía no se destruye, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, en este caso no podemos destruir la cantidad de caudal que vaya a entrar o salir del sistema, porque va a tener que seguir siendo el mismo. Lo que quiero decir es que aquí no voy a decir que, bueno, tengo un caudal 1 y tengo un caudal 2. Lo sumo, ambos caudales, y voy a obtener un único caudal. No, eso no pasa aquí porque nada más tenemos dos tuberías. Pero también me pueden preguntar, profe, pero no entiendo, porque antes decíamos si teníamos un caudal y teníamos distintos diámetros, van a ser diferentes. No, lo que era diferente era la velocidad. Recuerden que caudal es igual a velocidad por área. Si el caudal es el mismo y los diámetros son diferentes, ¿qué es lo único que va a cambiar? Vendría siendo la velocidad. La velocidad es lo único que cambiaría dentro de un sistema con diámetros de tuberías diferentes. No, por aquí no me he hecho ninguna pregunta. Recuerden que si van a hacer alguna pregunta la pueden hacer mientras yo voy a hablar. Otra cosa para recordar es el número de Reynolds. Aquí tenemos el número de Reynolds, es algo adimensional, es un parámetro adimensional, el cual simplemente lo único que hace es establecer la relación entre las fuerzas inerciales del flujo y las fuerzas viscosas. Es decir, ese tipo de movimiento que existe dentro de la tubería debido a la resistencia al flujo, eso es lo que se llama con fuerzas viscosas, y las fuerzas inerciales del flujo, es decir, cómo es la geometría
o cuál es el comportamiento del flujo dentro de la geometría del elemento que nosotros estemos estudiando. En este caso serían las tuberías. Aquí el número de Reynolds lo podríamos calcular como esta expresión, que sería la velocidad que tenga el flujo por el diámetro que tenemos dentro de esa tubería dividido entre la viscosidad. Y tendríamos este término que está acá, la viscosidad cinemática. Si yo calculo esto, es decir, si yo conozco la velocidad, conozco el diámetro y conozco la viscosidad, yo podría determinar el parámetro y me va a dar un valor numérico adimensional, como conoce. Ese valor numérico adimensional puede ser menor a 2000, entre 2000 y 4000 o mayor a 4000. Generalmente, casi siempre da mayor a 4000. Eso va a depender del estudio que nosotros estemos estudiando. Pero aquí dentro de la materia, casi siempre da mayor a 4000. ¿Qué es lo que significa estos tres valores? Bueno, me va a dar tres condiciones: lo que se conoce como flujo laminar, zona de transición y un flujo completamente turbulento. Del flujo laminar, como pueden ver aquí, es un flujo que es algo así como calmado, es algo que va lento, no va apresurado, va tan despacio que se generan líneas o genera perfiles de velocidades así, perfiles de velocidades bastante representativos, es decir, que se generan vectores que son prácticamente paralelos entre sí, son líneas casi completamente horizontales. Cuando vimos mecánica de fluido, creo que yo les mostré un videito, no recuerdo si les habré mostrado ese video, no me acuerdo. De todas formas se los puedo buscar para mostrárselos después, de más o menos cómo se comporta un flujo laminar y turbulento en la vida real. Una zona de transición es algo que ahí existe simplemente, no es un flujo laminar y tampoco es turbulento, sino que está como que ahí, tratando de llegar a ser este tipo de flujo. Y los flujos turbulentos, que son numéricamente valores mayores a 4000, son flujos que son bastante alterados, son bastante desordenados y se van moviendo así caóticamente dentro de la tubería. Si yo quiero expresar el número de Reynolds en función del caudal, entonces yo simplemente aquí sustituyo velocidad va a ser igual a caudal sobre área, donde área es igual a pi por diámetro al cuadrado, y me quedaría entonces expresada de esta manera: 4 por caudal dividido entre pi por el diámetro por la viscosidad cinemática. Es lo mismo, lo único que está expresado en función del caudal. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque nosotros casi siempre vamos a estar estimando son los caudales, y ya conocidos los caudales podríamos determinar el valor del número de Reynolds. Otro parámetro general que quería recordarles vendría siendo la rugosidad relativa, y para poder entrar a eso vamos a recordar lo que es la rugosidad, que simplemente es esa discontinuidad de la tubería que trae propiamente hecha, que opone el movimiento al fluido. Vamos a hablar de esta tubería aquí, que esto es algo bastante exagerado. La tubería que estamos representando aquí tiene una imperfección interna bastante exagerada, como les dije. Lo que va a generar entonces que cuando por acá esté pasando fluido, agua, petróleo, aceite, gasolina, lo que sea, va a generar entonces una discontinuidad en el movimiento y va a generar también oposición a ese movimiento, es decir, que va a generar bastantes pérdidas por fricción. Aquí les digo que esto está bastante exagerado porque, por ejemplo, si vamos a estudiar el plástico, esto no se va a ver al ojo, nosotros no lo vamos a poder percibir tranquilamente. Y la rugosidad relativa simplemente es la relación que existe entre la rugosidad y el diámetro disponible en la tubería, es decir, que me va a dar cuál es esa altura media que existe disponible para que el fluido pueda moverse libremente dentro de la tubería. El valor de rugosidad
va a depender del tipo de material que nosotros estemos estudiando. Y por supuesto, llamamos esto rugosidad porque hay dos tipos de ecuaciones para poder nosotros determinar las pérdidas por fricción. Recuerdan a Darcy-Weisbach, y también está la de Hazen-Williams. La de Darcy-Weisbach viene dada por esta expresión, que si la ponemos en función del caudal sería 0.0826, que multiplica al término factor de fricción, que es adimensional, que multiplica a la longitud de los tramos de tubería que estamos estudiando por el caudal al cuadrado dividido entre el diámetro de la tubería. De esta manera entonces calculamos nosotros las pérdidas por fricción mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. La longitud la podríamos conocer, el caudal también y el diámetro igual. Si conocemos esos tres términos, el único parámetro que no conoceríamos vendría siendo F. Y F se obtiene de dos maneras: mediante un diagrama llamado diagrama de Moody, o mediante una ecuación iterativa denominada Coolbrooke-White. Esta ecuación iterativa, que utiliza el método de la secante, simplemente depende de asignarle valores a F para poder determinar otros valores de F, y así hacer iteraciones hasta poder obtener el valor real en función de los parámetros conocidos, que son rugosidad relativa y el número de Reynolds. De esa manera entonces obtendríamos cualquiera de estas dos herramientas el valor del factor de fricción. En dado caso de que no conozcamos o no nos proporcionen la rugosidad relativa de un sistema, hay otro método que se llama ecuación de Hazen-Williams, en donde las pérdidas por fricción vienen dadas por un término de 10,67 por la longitud por el caudal elevado a la 1,85 entre un coeficiente de Hazen-Williams, donde dice generalmente es el 140, pero eso realmente depende del material que se esté utilizando. Si conocemos el material, entonces simplemente obtendríamos el valor del coeficiente de Hazen-Williams. Eso multiplica el diámetro elevado a la 485 y obtendríamos entonces el valor. Aquí ya no hay que iterar nada. Esto es un poquito más directo, es un poquito más sencillo, pero se han demostrado ecuaciones en donde hay diferencias de pérdidas de energía entre ambos sistemas, en donde este valor, digamos que garantiza, los resultados garantiza pérdidas un poco más semejantes a las de la realidad en comparación a las de Hazen-Williams. De manera general, las pérdidas por fricción vienen dadas por un coeficiente de conductividad hidráulica que multiplica a un caudal elevado a una potencia n, donde ese valor de n va a depender de si es Darcy-Weisbach o si es Hazen-Williams. Y el valor de coeficiente de conductividad pues simplemente son los demás términos que no dependen de que dependen del término que nosotros vayamos a utilizar, o cuál ecuación nosotros vayamos a utilizar. Simplemente K es el resto de los términos, que va a ser diferente pues para cada uno de los casos. Aquí tenemos un diagrama de Moody. Este diagrama de Moody ya nosotros no lo vamos a utilizar, tampoco lo utilizamos antes, pero es bueno que lo conozcan por si acaso pues en algún momento de su vida pues se lo llegan ¿cómo se llama? A necesitar. Vamos a decir que lo lleguen a necesitar o les pregunten algo respecto a él. ¿Cómo hacemos nosotros para leer? Bueno, aquí tenemos distintas zonas. Aquí tenemos una zona laminar, una zona de transición, y todo lo que está después de esta línea punteada, bueno, línea no curva punteada, es lo que se conoce como flujos turbulentos. Todos estos son flujos turbulentos. Bueno, ¿cómo hacemos para leer? Lo que vamos a querer nosotros aquí es el factor de fricción. Aquí tenemos cuáles son los valores de rugosidad para distintos materiales y qué es lo que se hace. Pues simplemente entramos con el número de Reynolds. El número de Reynolds está, cortamos la línea que me da a mí la rugosidad relativa
Es decir, por ejemplo, dividimos la rugosidad entre el diámetro, vamos a suponer 0.25 entre 500 milímetros. Recuerden que la rugosidad relativa es dividir la rugosidad expresada en milímetros entre el diámetro en milímetros. Eso nos va a dar un término, cualquiera de estos que están acá. Cortamos entonces con el número de Reynolds con esa rugosidad relativa, suponiendo que nos dio 0.001, y obtendríamos un valor de factor de fricción que nos puede dar 0.021, por ejemplo, aquí, para este número de Reynolds. Así de sencillo. Simplemente entramos con el número de Reynolds, cortamos las curvas de rugosidad relativa y vamos a leer inmediatamente el valor de fricción, de factor de fricción, que estaría en esta parte del diagrama. Como bien recordarán, hay varios tipos de problemas. Un caso 1 en donde simplemente vamos a determinar las pérdidas de energía que hay en el sistema. ¿Cuáles son las variables conocidas? Pues podemos conocer la rugosidad del material, es decir, conocemos el material de la tubería, conocemos el diámetro, conocemos las longitudes, la viscosidad y conocemos el caudal. O sea, conocemos todo. Estos son los casos ideales. Las únicas incógnitas vendrían siendo las pérdidas por fricción, además del factor de fricción. Esto, por supuesto, si estamos trabajando con Darcy-Weisbach. Si trabajamos con Hazen-Williams, pues lo único que no conoceríamos serían las pérdidas de energía en el sistema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para poder resolver este tipo de ejercicio? Bueno, como conocemos todos menos el factor de fricción, entonces nosotros simplemente asumíamos que teníamos turbulencia completa y obteníamos el valor de un F supuesto. Y en función a ese F supuesto, comenzábamos a hacer distintas iteraciones hasta obtener el valor de F real. Y con el valor de F real, pues simplemente obteníamos ya las pérdidas de energía en el sistema. También teníamos el caso 2, que este era ya la determinación del caudal del sistema. Es decir, ahora conocemos el material, el diámetro, la longitud, conocemos la viscosidad y conocemos las pérdidas de fricción que existen en el sistema. Lo único que no conocemos entonces es el caudal, ni por supuesto F, porque recuerden que F siempre va a ser una incógnita. ¿Qué hacíamos para este tipo de ejercicio? Aquí ya no conocemos el caudal, pero sí conocemos HF. Entonces lo único que hacíamos era lo mismo. Primero asumíamos turbulencia completa en el sistema y en función a ese F supuesto nosotros hacíamos el cálculo de un tal caudal supuesto. Ese caudal supuesto teníamos que calcular un Reynolds supuesto para después meter ese Reynolds dentro de la ecuación de Coulomb-White y poder comparar un nuevo F calculado con el anterior F supuesto para este número de Reynolds que nosotros estamos considerando. Esa comparación entre el factor de fricción supuesto y el factor de fricción calculado tiene que ser igual. Si no son iguales, tengo que repetir este mismo proceso infinitas veces hasta que sean iguales. Si el término F supuesto y F calculado no tienden a ser iguales, es porque algo se pueden estar equivocando en la ecuación. Y por eso jamás en la vida va a coincidir. Si lo están haciendo bien, va a llegar algún punto, algún momento en el que sí van a ser iguales. Ya, déjenme un momento que me estaban llamando. ¿Aló? Hello, contame. Ajá. Bueno, escríbanmelo por ahí y yo se los hago. ¿Tienen que? No, ya es así al principio. Vos sabés, como para que tal. Sí, para que tal, para que agarren. No sé.
Ah, bueno, vale, pues. Vale. Ajá, disculpen, pues. Bueno, este proceso lo tiene que hacer repetidamente hasta pues que el valor de este supuesto y este calculado sean los mismos. De todas formas, tampoco eso no es tantas veces que hay que hacer, generalmente son 3 4 iteraciones que se hacen hasta que ya conozcan el caudal real. Y el último es la determinación del diámetro de la tubería, en donde ahora conozco el material, la longitud, la viscosidad, las pérdidas de energía y conozco el caudal del sistema. Lo único que no conozco pues es el diámetro y por supuesto el factor de F. Aquí es muy semejante al mismo caso del caudal del sistema. Lo que pasa es que ahora yo no puedo aplicar turbulencia completa porque no conocemos el diámetro. Y al no conocer el diámetro, pues simplemente nosotros no podemos hacer la relación rugosidad relativa porque no conocemos ese valor de diámetro. Generalmente lo que hacemos es simplemente suponer un valor de F entre 0.14, 0.014 y 0.018. Profe, ¿de dónde sacan esos valores? Bueno, pues esos son los términos generales esos son los valores generalmente que nos dan en este tipo de problemas dentro de la mecánica de los fluidos, y por eso pues utilizamos estos valores, porque son los más comunes dentro de los ejercicios. Entonces, al ser estos valores más comunes, pues digamos que podemos utilizar esto para estar un poquito más cerca de la realidad. ¿Por qué? Porque yo puedo darle un valor de 0.5, pero va a estar un poquito más lejos de la realidad y va a ser un poquito más largo la resolución de los problemas. Pero no quiere decir que no lo pueda resolver. Pero como les dije, la función es la misma. Tenemos un F supuesto, un diámetro supuesto, un Reynolds supuesto y pues después calculamos un F calculado. Comparamos ambos F's y cuando sean iguales pues ya tendríamos la solución del problema. Vamos a hacer este ejercicio rapidito para explicarles después una cosita ahí sencillita y terminar la clase de hoy, que esta clase simplemente es de repaso porque esto ya pues ustedes lo tienen. Ustedes esto lo saben mejor que yo. Este ejercicio ya lo hicimos. Se llama para el sistema mostrado tanque, tubería, tanque. Este es un sistema simple, nada más hay una sola tubería, no hay nodos, no hay cambio de diámetro, no hay nada. Conociendo que se dispone una tubería de 9.935 metros, aquí tenemos más o menos casi 10 kilómetros. Esto es algo que no existe, ¿okay? O sea, una tubería que yo coloque entre dos tanques, pues, de 9.000 metros, o sea, casi 10 kilómetros, sin accesorios, eso no existe. Pero, para simplificarnos un poquito más la vida, aquí simplemente despreciamos las pérdidas por accesorios. Esto se utiliza para abastecer el tanque bajo, aquí, por aquí, al cual pues constantemente le entra un caudal de 209 litros por segundo por gravedad. ¿Qué quiere decir esto por gravedad? Bueno, si me están diciendo que es por gravedad, quiere decir que el tanque A está por encima del tanque B. Recuerden que si yo tengo dos recipientes, un recipiente A y uno B, bueno, uno en la mano derecha y uno en la mano izquierda, están unidos por un pitillo, no sé, o una manguera. Si yo levanto una de las dos manos, el agua va a circular hacia el otro tanque o hacia la otra mano. Si yo levanto la mano derecha, el agua va hacia la izquierda, y si hago lo contrario, si levanto la mano izquierda, el agua va hacia la mano derecha por gravedad. La gravedad va a hacer que el agua pues fluya hacia el lugar más bajo que tenga disponible. Entonces cada vez que ustedes lean esto por gravedad, quiere decir que un tanque está por debajo del otro. Para eso se dispone una tubería con una rugosidad de 0.1 milímetros y un diámetro de 450 milímetros. Considera una viscosidad cinemática de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y bueno, ya les había comentado que despreciaríamos las pérdidas por exceso. Este es el caso 1, porque lo que vamos a hallar es la elevación de este tanque bajo, que por lógica debería ser menor a la del tanque A.
Tenemos que calcular entonces las pérdidas de energía que hay entre el punto A y el punto B. Así de sencillito, más sencillo, imposible. Conocemos el caudal y ya sabemos que la dirección del flujo es hacia la derecha, es decir que podemos calcularlo en función de energía en A menos las pérdidas por fricción o energía total en el sistema va a ser igual a la energía que hay en el tanque B o punto B, como ustedes lo quieran llamar. Como es el sentido del flujo, me queda expresado de esta manera. Si lo hubiese querido escribir en sentido contrario al flujo, me hubiese quedado como HV, energía en B, más las pérdidas por fricción va a ser igual a la energía en A. Es decir, lo contrario a esto que está acá. Ok. Conozco la energía en A, no conozco las pérdidas por fricción, pero las puedo calcular, y lo que me están pidiendo es la energía en B, la elevación. Las pérdidas por fricción va a ser igual a 0.0826 F, factor de fricción, por L, por el caudal elevado al cuadrado entre el diámetro a las 5. Esto es lo que tendría simplemente que calcular. Vamos por Coulomb-White para determinar el valor de F. Como les dije, primero asumo turbulencia completa, es decir que este término de turbulencia completa tiende a 0, así que lo puedo despreciar, de manera de que simplemente me queda esta parte de la expresión. Sería 1 sobre la raíz de F igual a menos 2 veces el logaritmo de la rugosidad relativa dividida entre 3.7. Despejo de acá F. Puedo utilizar la calculadora HP para que les haga esto un poquito más rápido que las calculadoras Casio, y les va a dar entonces el valor de F supuesto, igual a 0.01403. Ya, déjenme poner esto en silencio. Ok. Reynolds, como ya tengo el valor de F supuesto, aquí falta algo. Tengo el valor de F supuesto. Este valor, ¿dónde lo vamos a colocar? Aquí. No sé qué pasó, falta una ecuación ahí. Este valorcito lo vamos a colocar aquí. Está bien. Está más adelante, no lo había visto. Ajá. Calculamos el Reynolds, que simplemente sería 4 por el caudal, que ya lo conocemos, que es 0.209 metros cúbicos por segundo, dividido entre pi por el diámetro por la viscosidad cinemática. Eso nos da un valor de Reynolds de 5,91 por 10 a la 5. Ajá, ahora sí. ¿Para qué hacemos eso? Recuerden que este es un F supuesto. Yo realmente no conozco el valor real. Ahora, utilizo esta expresión del Coulomb-White, en donde voy ahora a no considerar turbulencia completa, sino que voy a calcular el verdadero valor de Reynolds, y dentro de la raíz pues coloco un valor de F ya estimado, que vendría siendo este que acabamos de calcular. Profe, pero si yo no hubiese querido hacer ese cálculo del F supuesto, y como igualmente ya yo pude haber calculado Reynolds, ¿no lo pude haber hecho directamente? Por supuesto que lo pudieron haber hecho directamente, pero ¿qué sucede? Cuando dejan los dos términos, cuando utilizan esta ecuación de Coulomb-White, dejan F de un lado y F del otro lado como incógnita en las calculadoras, a veces se potean y no les dan nunca un resultado y se tardan mucho más en resolverlo. Entonces a veces yo les recomiendo hacer esto para que sea un poquito más sencillo y les vaya dando valores de F. En este caso lo hice de esta manera para que vean, digamos, que el método más polero, pero para los que tengan calculadoras Casio, simplemente dejan F de un lado y F del otro lado, colocan el valor de Reynolds y listo, pueden determinarlo directamente. Aquí está, comparamos el F supuesto con el F calculado y no son iguales.
Uno midió 0.1548 y el otro midió 0.1403. Vuelvo a colocar el valor de F en Fulbright White y despejo. En este caso me dio 0.1542, siguen siendo diferentes. Lo sigo haciendo hasta que sean iguales. En este caso nos dio un valor de 0.01542. Es igual al anterior, ya puedo decir que entonces ese es el F real del sistema. Lo sustituyo en el valor de pérdidas por fricción y me daría entonces un valor de 30.07 metros. Es decir, que la energía en B va a ser igual a 100, que es la energía en A, menos las pérdidas por fricción o pérdidas totales que hay en el sistema, y me da entonces que la energía en B es igual a 69.92 metros. Recuerden que la energía en B es igual a presión, carga de presión más carga más cota más la carga cinética en el tanque, pero como en ese punto la presión está abierta a la atmósfera, la presión es igual a cero, y como es un tanque muy grande en comparación a las dimensiones de las tuberías, entonces yo puedo decir que la carga de velocidad también es igual a cero. Así que el valor de Z de elevación del tanque es igual a la energía que existe en ese tanque, 69.92 metros. Este es el tip que yo les estaba mencionando, que si tienen una calculadora HP un poquito más avanzada que las Casio esas que nosotros generalmente utilizamos, ustedes pueden dejar como incógnita el término F en ambos lados de la ecuación, y como conocen el número de Reynolds, les va a dar directamente el F real del sistema, que es 0.1542, para no estar haciendo todas esas iteraciones tras iteraciones. Bueno, ya para terminar hoy, repaso, super repaso, ese que les estoy dando, super violento. Aquí está el término de pérdidas locales. Recuerden que las pérdidas locales simplemente se define como esas pérdidas que se producen dentro de un sistema, o pérdidas de energía que se producen dentro de un sistema debido a efectos en la que ocasionan todas esas piezas de conexión de las tuberías, por ejemplo codos, por ejemplo válvulas, por ejemplo medidores de presión, bridas, uniones, reductor de diámetro, expansión de diámetro, dirección, etc. Son muchos los tipos de accesorios que pueden existir, que van a generar entonces una pérdida de energía en un punto en específico, un punto localizado en la unión. Esas pérdidas por pérdidas locales las podemos calcular de esta manera, simplemente 0.0826 por un factor K o coeficiente K, que multiplica el caudal dividido entre el diámetro a la 4. Ese coeficiente K sub L, depende del accesorio. Hay tablas, hay libros que dan valores de pérdidas por accesorios que se pueden utilizar, y en función a eso pues ustedes calcularían el valor de las pérdidas. Aquí tenemos unas tablas, son las tablas. Ya va. ¿Aló? Hello. Buenos días. Está perfecto, ¿y tú? Me da la dirección, qué raro. Qué raro. Ajá. Ajá. Ujú. Claro. Bueno, pásenme las cosas y yo se los hago. Bueno, pero déjame terminar la clase, que ya la voy a terminar ya. Y dale, dame como 5 minutos. Ajá. Estas tablas que les estoy mostrando aquí, estas tablas las saqué del libro de Seche, Mecánica de los Fluidos. Yo se las puedo subir al... Bueno, ya sé, creo que ya ustedes lo deben de tener. En donde aquí, miren, aquí están los valores de K sub L, depende de los accesorios, entradas, giros,
expansión de diámetro, etcétera. Pero todos nos dan un valor de K sub L, que ese valor de K sub L ustedes lo sustituyen aquí en la expresión y listo, ya pueden obtener el valor de pérdida por accesorio. Como les dije, generalmente estos valores son bastante pequeños y pues nos da para poder obtener entonces lo que vendría siendo valor de cada uno. Ajá. Ok. Esto es una tareita para mañana. Se los va a pasar al grupo. Para que lo hagan ustedes hoy, en su tiempo libre, que van a tener bastante tiempo libre hoy. Calculen, ¿qué van a calcular? El caudal. Determine el caudal del sistema. Omitan esto de los equivalentes. Simplemente calculen el caudal del sistema aplicando lo que ustedes saben de fluidos 1. Aquí tenemos la elevación, conocemos los diámetros y nos están diciendo cuáles son los accesorios que hay en el sistema. KA, KB, KC y KD. Tenemos contracción repentina, salida, entrada de borde agudo y válvula de ángulo abierto por completo. Traten de hacerlo. Ustedes me escriben hoy si tienen dudas o no se acuerdan de algo y yo los ayudo en eso, para que mañana hagamos otras cositas y comparemos lo que les di a ustedes con las cositas que vayamos a aprender el día de mañana. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy.